Hola a todos, bienvenidos a Foro Pacientes. Soy Adriana García y hoy hablaremos sobre la importancia de las hormonas sexuales en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes, donde el sexo biológico es un gran factor que contribuye al desarrollo de estas. Muchas gracias y empezamos. En primer lugar, existen enfermedades que son más frecuentes en hombres, como la hipertensión, el cáncer de pulmón o las enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, enfermedades que son más frecuentes en mujeres, como puede ser la osteoporosis, el cáncer de mama o las enfermedades autoinmunes. Y os preguntaréis, ¿por qué son más frecuentes las enfermedades autoinmunes en las mujeres? Aquí juega un papel fundamental las hormonas y los cromosomas sexuales, ya que la concentración de hormonas sexuales difiere entre ambos sexos. Por un lado, tenemos los andrógenos, donde incluimos la testosterona y la androsterona, que son las hormonas sexuales típicas masculinas, mientras que la progesterona y los estrógenos, donde se encuentra incluido el estradiol, son hormonas sexuales típicas femeninas. Por lo general, las hormonas femeninas se producen en los ovarios de las mujeres y las hormonas masculinas se producen sobre todo en los testículos de los hombres. Las hormonas sexuales influyen de gran manera en la respuesta inmunológica. En primer lugar, los estrógenos, que pertenecen a las hormonas femeninas, disminuyen la relación de linfocitos T CD4-CD8, es decir, disminuyen los linfocitos T CD4 y aumentan los linfocitos T CD8. Estos linfocitos T pertenecen a nuestro sistema inmune. Además, las hormonas sexuales también aumentan la supervivencia de las células B y la liberación de anticuerpos. Este aumento de los niveles de anticuerpos hace que las mujeres tengan una mayor resistencia a las infecciones virales, pero también les confiere ciertas desventajas. Pensemos que todas nuestras células se van muriendo y renovando cada cierto tiempo según su reloj biológico interno. Por lo tanto, este aumento de la supervivencia de las células B, que son las productoras de anticuerpos, puede favorecer que aquellas células B anormales, productoras de autoanticuerpos, que son los anticuerpos que atacan a nuestro propio tejido, sobrevivan más tiempo y por tanto aumente la probabilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes. Otro factor que influye en el desarrollo de estas enfermedades autoinmunes y que comentamos en el vídeo anterior es el complejo de histocompatibilidad o HLA en humanos, ya que, por ejemplo, los niveles elevados de estradiol, hormona femenina, aumentan la expresión del complejo de histocompatibilidad de clase 2. Recordemos que el complejo de histocompatibilidad de clase 2 o el HLA2 en humanos son moléculas utilizadas por las células para presentar trozos o antígenos que se encuentran fuera de la célula, como pueden ser los fragmentos de un virus, y que permiten presentar antígenos extraños a las células B para activarlas y que de esta forma generan anticuerpos contra esos antígenos extraños. A diferencia de las moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase 1 que se expresan en todas las células de nuestro organismo que tienen núcleo, las moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase 2 solo se expresan en unas pocas células, que son las llamadas células presentadoras de antígenos. Estas se encargan de presentar trocitos o antígenos a las células T para que se genere la respuesta inmunitaria celular. Para incrementar la expresión del complejo de histocompatibilidad 2 en otras células que no sean las presentadoras de antígenos, nuestro organismo aumenta la liberación de citoquinas como el interferón gamma y en las mujeres el estradiol. Este aumento de la expresión del complejo de histocompatibilidad 2 en un mayor número de células provocado por el estradiol y el interferón gamma hace que aumente la presentación de muchos más antígenos, y esto a su vez aumenta la probabilidad de que se presenten antígenos propios como extraños, provocando el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Todo esto explicaría por qué son más frecuentes las enfermedades autoinmunes en las mujeres. Un ejemplo es la demostración que se hizo en un modelo de ratones, donde se suministró de manera exógena estradiol y se castró a los ratones macho, lo que conllevó a un aumento de la autoinmunidad al aumentar la expresión de las moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase 2. Durante el embarazo, las hormonas femeninas, especialmente los estrógenos, aumentan significativamente. Estos altos niveles de estrógenos tienen dos efectos opuestos en el sistema inmune. Por un lado, tenemos el efecto protector, donde los estrógenos pueden ayudar a reducir algunas enfermedades autoinmunes, como son las que dependen de los linfocitos T CD4, para no atacar al feto y rechazarlo. Pero, por otro lado, tenemos el efecto negativo, donde los estrógenos también pueden hacer que las células B sobrevivan más tiempo. Y os preguntaréis, ¿esto por qué es malo?
Pues es malo porque las células B son las que tienen la capacidad de producir autoanticuerpos, que son esos anticuerpos que atacan al propio cuerpo en lugar de atacar a patógenos extraños, como pueden ser los virus o las bacterias. Entonces, este aumento en la supervivencia de las células B puede empeorar o desencadenar otro tipo de enfermedades autoinmunes, donde hay una mayor producción de autoanticuerpos. En cuanto a los andrógenos, como la testosterona, hormona masculina, influyen en el sistema inmunológico de varias maneras. Una de ellas es que aumentan la respuesta de las células T CD4 de subtipo Th1, que estimulan el sistema inmunológico para que combate infecciones intracelulares, como las causadas por virus. También activan las células T CD8, que se encargan de atacar y eliminar células infectadas y cancerosas. Asimismo, reducen la actividad de las células NK. Estas células, al igual que las células T CD8, también se encargan de eliminar células infectadas y cancerosas, pero su actividad disminuye con la presencia de la testosterona. Además, otra cosa muy importante es que los andrógenos, como la testosterona, se encargan de disminuir la expresión del complejo de histocompatibilidad de clase 2, por lo que hay un menor riesgo de que se presenten antígenos propios como extraños, lo que disminuye la capacidad de desarrollar enfermedades autoinmunes en hombres. Es importante mencionar que las células presentadoras de antígenos son imprescindibles, porque ayudan a diferenciar las células T CD4 en dos subtipos. Por un lado, las células T CD4 Th1 se encargan de combatir infecciones intracelulares, como los virus, participando en la respuesta celular contra células infectadas y liberando citoquinas específicas. Y por otro lado, las células T CD4 Th2, que se encargan de combatir infecciones extracelulares, como las causadas por parásitos y bacterias, participando de esta forma en la respuesta humoral y ayudando a las células B a generar anticuerpos mediante la liberación de diferentes citoquinas. En resumen, las hormonas sexuales, como la testosterona y los estrógenos, influyen en la diferente respuesta inmunológica entre hombres y mujeres. Esto explicaría las diferentes fortalezas y debilidades en ambos sexos en cuanto a la respuesta a infecciones y a enfermedades autoinmunes. Así que podemos concluir que las mujeres tienen más enfermedades autoinmunes, pero también producen más anticuerpos, dándoles una ventaja en combatir infecciones extracelulares como las causadas por bacterias y parásitos. Mientras que los hombres son mejores combatiendo infecciones intracelulares, como las causadas por virus, debido a la mayor actividad de la respuesta de las células T CD4-Th1 mencionadas antes y células T CD8 estimuladas por la testosterona. Cabe destacar que el ciclo menstrual en las mujeres también afecta al sistema inmune. El número de células inmunitarias y su actividad varía a lo largo de todo el ciclo. El ciclo menstrual consta de dos fases, la fase folicular y la fase lútea, seguidas del sangrado menstrual. Durante la fase folicular se produce un aumento progresivo de las concentraciones de los estrógenos, hasta que la hormona luteinizante secretada por la hipófisis, que es una glándula endocrina que mencionamos en el vídeo anterior, induce la ovulación. Posteriormente, durante la fase lútea se produce además un incremento de la concentración de progesterona, para preparar al útero por si se produce la implantación del óvulo fecundado. Si no se produjese esta implantación, los niveles de estrógenos y progesterona descenderían provocando el sangrado menstrual. También hay que mencionar la importancia de las células T reguladoras en el ciclo menstrual. La función principal de estas células T reguladoras es impedir que haya una respuesta exagerada por parte del resto de las células T. Si no existieran este tipo de células reguladoras, la respuesta inmune no podría parar de atacar, aun habiendo resuelto la infección, provocando así daños en los tejidos. Es decir, estas células T reguladoras son las que determinan cuándo hay que dejar de atacar. Al igual que pasa con las demás células, si éstas se encuentran en concentraciones normales, no se desarrollaría ninguna patología. El problema ocurre cuando la concentración de células T reguladoras aumenta, como por ejemplo por el aumento de progesterona durante todo el ciclo menstrual. Este aumento de células T reguladoras conduciría a una inmunosupresión, ya que disminuye la respuesta inmune celular de las células T.
Por lo tanto, durante el final de la fase lútea, la menstruación y el inicio de la fase folicular, existe una respuesta predominantemente Th1. Esto quiere decir una respuesta eficaz frente a infecciones intracelulares al tener los niveles de estrógenos y progesterona bajos. En cambio, durante el final de la fase folicular, la ovulación y en la fase lútea, existe una respuesta predominantemente Th2, es decir, una respuesta ineficaz frente a infecciones intracelulares al tener los niveles de estrógenos y progesterona elevados, provocando así cierta inmunosupresión durante estas etapas. Por este motivo, durante el final de la fase folicular, la ovulación y en la fase lútea, como existe una inmunosupresión, se reactivan patógenos latentes, como puede ser el virus del herpes simple de tipo 1, que suele provocar la aparición de vesículas en los labios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjanos tu like y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Queremos crear la mayor comunidad de pacientes crónicos para poder mejorar nuestra calidad de vida. Ayúdanos a conseguirlo suscribiéndote. En comentarios podéis hacernos preguntas sobre vuestras enfermedades. La pregunta que sea más votada con likes la responderemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos.